Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, He venido haciendo una serie de videos de representación para composiciones básicas. Ya hemos pasado por 3 videos, están orientados a diseño de espacios y arquitectura, eh, carreras afines o disciplinas afines o quienes les interesa aprender a dibujar. Ya hemos pasado por un primer video que es de isométricos, un segundo video que es de vistas y de proyecciones ortogonales, un tercer video que fue de perspectiva, de un punto de fuga, y vamos con un cuarto video y último, que es el de ambientación de dibujos. En este caso vamos a hacer ambientación de perspectiva, eh, trabajando fundamentalmente, considerando fundamentalmente la elaboración de figura humana, de escala humana y árboles. Y pues esas ideas de figura humana y árboles también son aplicables en proyecciones ortogonales, en fachadas, en cortes, en general en alzados dentro del dibujo de arquitectura. Bueno, vamos a trabajar con esto. Este es un esquema del espacio que vamos a dibujar en perspectiva. Esta es una vista, es como una perspectiva axonométrica, una axonometría militar. Entonces, solamente es para darnos una idea de cómo está organizado el espacio. Consta de 2 volúmenes, digamos, estos 2 volúmenes. Son los volúmenes que son cúbicos, pero son tubulares, quiere decir que solamente tienen 4 de sus caras, digamos, cerrando el espacio, y la cara posterior y esta que se alcanza a ver, esta cara posterior y la que se alcanza a ver, no existen igualmente en este caso. Entonces lo que pasa es que el espacio puede pasar derecho a través de ambos volúmenes. Consta también de una pequeña plaza cuadrada y de un árbol y otro árbol acá. Probablemente en la perspectiva, al ambientar, podemos poner otros elementos. Aquí he puesto 2 pequeñas figuras humanas. La perspectiva la vamos a hacer como si hubiera una persona dentro de este cubo o dentro de este volumen, mirando hacia allá, hacia donde está indicando la flecha, de manera frontal, eh, generando pues una perspectiva de un punto de fuga. Y estamos en un paisaje que es, digamos, no tiene elementos vecinos más que probablemente árboles o montañas o muchas personas. Lo más importante para poder dibujar bien una perspectiva es ser consciente de dónde está la línea de horizonte, que de esa ya hablamos en los videos anteriores. Solamente puede existir en escenarios que tienen cielo y que tienen piso. Pues la línea de horizonte separa el cielo del piso o el cielo de la tierra. Yo en este caso estoy trabajando con estos rapidógrafos. Ahí está. Ese es un 0.05. Es mi rapidógrafo más delgado. Voy a trabajar en principio con ese y con este, un 0.2. Es decir, un quinto de milímetro. Voy a trabajar con estos dos, este es un poco más grueso. Para poder hacer una perspectiva bien, para poder ser conscientes del espacio y de cómo está dispuesto el observador dentro de la perspectiva, hay que ser muy conscientes y tener siempre presente la línea de horizonte. Entonces la línea de horizonte es la línea que siempre dibujo de primera. Es una línea que, además, si yo dibujo elementos que llegan a la altura de la línea de horizonte, y pues van hasta el piso, siendo el piso plano, esa línea de horizonte está elevada, o todos esos elementos que tocan la línea de horizonte, vamos a considerarlos en este caso que están a 1,60, por ejemplo, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque la línea de horizonte corresponde con la altura del observador. Todo lo que yo represente a la altura de la línea de horizonte respecto al piso tendrá una altura de 1,60. Es que voy a dibujar el cuadrado del fondo. Lo voy a dibujar acá. El cubo, pues. Voy a dejar el punto de fuga aquí en el centro. Y con ese cuadrado que estamos viendo de frente, voy a generar mis líneas de fuga, pasando por las esquinas y llegando hasta ese punto de fuga central. Aquí me he equivocado, estaba como mirando qué tamaño dejar, pero caí en cuenta que quiero que este cuadrado, o sea este cubo, nos quede mucho más atrás y más lejos para poder tener una percepción del paisaje más grande. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir que esta línea que hice por error va a definir mi árbol, que está aquí, comenzando casi al lado. Si proyectáramos el piso, la arista del piso de estos cubos, pues se genera esta línea que va a ser esta misma línea. Pues voy a ubicar mi árbol ahí al lado.
puede ser por acá. Y aquí voy a definir mi proyecto, mis líneas de fuga. Y aquí voy a arrancar o dar inicio a mi otro volumen, que es en el que estamos, o el observador está metido. Es decir, esta es la cara del cubo del frente, lo voy a terminar para que lo podamos ver mejor. El cubo ya, como ya he dicho, es un cubo que es tubular, entonces se puede ver el interior hacia el fondo. Y las únicas 4 caras que tiene el cubo son la de arriba, el plano de techo, el plano de piso y los 2 planos laterales. Y en el cubo en el que estamos inmersos, digamos, pues cumple con la misma condición. Tendríamos aquí arriba plano de techo, plano de piso, un plano lateral y el otro plano lateral. Voy a decir que mi árbol está sobre este eje, que es como la mitad, digamos, de este espacio. Es la mitad de este espacio, lo estoy definiendo acá. Listo. Entonces ahí ya tengo mi cubo del fondo, mi eje que define el árbol de acá y el cubo en el que estamos metidos, que solamente se vería esta parte. Y pues toda esta zona sería la zona libre, donde se vería el paisaje, el cielo y otros elementos. Entonces ya casi llega el momento de ambientar y de darle la expresión que merece la perspectiva. Es bueno comenzar a ser consciente de los elementos que yo quiero disponer en el espacio, desde lo más cerca hasta lo que está más profundo o más lejos. Entonces, pues voy a aprovechar que me quedó este eje de este árbol acá y voy a hacer aquí mi forma del árbol de una manera muy abstracta. Que es lo fundamental acá. Tanto los árboles como las figuras humanas, lo que nos interesa es que no sean figurativos necesariamente. Depende pues de la calidad de dibujo que se quiera. Pero en términos de perspectiva, para querer comunicar una idea arquitectónica, un concepto, basta con generar unos elementos que sean abstractos. En este caso pues voy a generar mi copa del árbol de esta manera, con mi tronco, ¿sí? Y voy a comenzar también a definir algunas figuras humanas. El observador, que somos nosotros, o como quien dice, si esto fuera una foto, pues seríamos el fotógrafo. Está a 1,60 del piso y la línea de horizonte representa ese 1,60 respecto al piso, considerando el piso como un plano horizontal. Es decir que si la persona mide 1,70 aproximadamente, podríamos decir que la altura desde el piso hasta los ojos es de 1,60. Y asimismo podemos considerar el resto de las personas que están en el dibujo. Entonces, para comenzar, si bien las personas tienen en la vida real diferente estatura, para fines de una perspectiva que le interesa la reflexión del espacio de manera prioritaria, pues se da por hecho que las personas tienen estaturas de todas la misma estatura, 1,70, y por lo tanto los ojos de las personas, todas, las vamos a dibujar a la altura de la línea de horizonte. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí poner una personita. Pero esas personitas, ¿cómo son? Entonces recomiendo entender que la persona es una figura que tiene una cabeza, un tronco, abstraerla y unas extremidades inferiores, y ya con solo ese gesto se comienza a dar una noción de figura humana. Lo recomendable aquí es sí mantenerla abstracta, no nos interesa que sea figurativa, con exceso de detalle. Depende de la calidad de la perspectiva, el nivel de detalle que se quiera, pero el exceso de detalle ya genera ruido y sobrecarga el dibujo. Basta con dar una idea o una noción general de la figura humana. Lo que yo recomiendo acá es, si se va a hacer esta figura, procúrese hacer con la cabeza relativamente pequeña. En la vida real, eh, o más que en la vida real, en el canon aceptado en las artes, el canon griego para dibujar la figura humana, la estatura de una persona es 8 veces su cabeza. Entonces, adentro de la estatura de la persona cabe 8 veces la cabeza, y uno podría medir 8 cabezas la altura de esa persona. Pero basta con que la cabeza sea relativamente pequeña y no cabezona, que es un problema cuando yo dibujo figuras humanas con la cabeza grande. Tienden a ser figuras humanas más infantiles, que pueden representar niños, ¿sí?
o la típica figura humana de cabecita, de ojos y de pelitos que nos enseñan cuando hacemos, digamos, en el colegio. Son figuras que tienen la cabeza muy grande y queda muy desproporcionada. Entonces, a no ser de que uno quiera como intención dibujar un niño dentro del espacio, lo mejor es utilizar una proporción de 8 veces la estatura de la persona, 8 veces la cabeza para la estatura de la persona, o inclusive menos. Van a poder ver en bocetos de arquitectura figuras humanas con cabezas mucho más pequeñas, y esto da un efecto de que hay figuras, son figuras humanas muy estilizadas. Hay gente que las hace con una rayita, personas que las hacen con una rayita, y ya eso nos da una noción de figura humana. Entonces aquí ven como ya he hecho 3 figuras humanas. Respecto al dibujo de la figura humana, basta entender la abstracción, entender los elementos básicos de la figura, que es la cabeza. Voy a hacer otra por aquí. La cabeza, un tronco, esta la voy a hacer más rígida. Un tronco, que aquí lo puedo hacer yo con un trapecio y unas extremidades inferiores. Y ya con eso comienzo a dar una noción de figura humana. Teniendo esos elementos básicos ya es, entre comillas, divertirse un poco. Y yo puedo llenar esto de personas. Lo que me interesa aquí es mostrar cómo se puede llenar de personas con unos gestos muy elementales, donde se entiende la cabeza, el tronco y las extremidades inferiores. Y con eso basta para que yo pueda dar esa noción de personas. Como se dan cuenta, yo también pongo personas allá chiquitas, pequeñas. Esas personas también tienen la cabeza sobre la línea de horizonte, pero el hecho de que sea más pequeña, por el tema de la perspectiva, nos permite entenderla como si estuviera más lejos. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende la posición de una persona en el espacio perspectivo? Fundamentalmente del lugar donde llegan sus pies. Entonces, si está más abajo los pies, si en esa figura humana, comenzando la cabeza en la línea de horizonte, llego más abajo con los pies, quiere decir que está más cerca. En general me va a quedar más grande. Y específicamente en ese piso, en ese punto donde los pies tocan el dibujo, el piso del dibujo, pues voy a brindar esa percepción de que la persona está ocupando ese lugar, ¿sí? Y así puedo yo trabajar, digamos, infinitamente, desde personas que están mucho más cercanas. Aquí voy a esbozar una tan cerca, como si estuvieras dentro del espacio que está el observador. Y igualmente tiene su cabeza o sus ojos sobre la línea de horizonte. Listo. Entonces esa es una recomendación. Siempre la cabeza en la línea de horizonte, los pies definen el lugar donde se ubica en el piso, y buscar generar figuras humanas lo más elementales posibles. Bueno, la idea de que sea elemental ese dibujo de la figura humana es primero facilitar el dibujo, porque es que no nos interesa, lo que nos interesa es el espacio, no la persona, ¿sí? Lo que nos interesa nada más es la noción de la escala en el dibujo, en el espacio que nos brinda la persona. Lo que nos interesa también es dibujarla de una manera fácil, por eso este desarrollo abstracto que tiene la figura humana. Respecto a la ambientación, pues bueno, el segundo elemento son los árboles. Aquí ya había yo generado uno, simplemente lo que hice fue generar ese eje vertical, ¿sí? Que tiene aproximadamente la misma altura de los dos espacios, de los dos cubos, y lo sé pues porque más o menos la altura del punto más alto de mi eje termina sobre esta línea de fuga, y pues la base casi que comienza en esta línea de fuga, entonces más o menos es esa altura. Y si mi altura de la línea de horizonte desde el piso es de 1,60 y tengo estos cubos que más o menos miden el doble hacia arriba, o sea 2 veces 1,60 aproximadamente, valga la imprecisión del dibujo, pero aproximadamente esos son unos cubos de lado, que tienen de lado 3,20 metros o unidades. En este caso yo haré este árbol, como ya lo he iniciado, de una manera muy abstracta. Lo que me interesa entender en el proceso de abstracción de un árbol es que existe un cuerpo, bueno, más que un cuerpo, la copa, ¿sí? El volumen de la copa, que la he dibujado de esta manera orgánica y abstracta, vean que no es figurada. Un tronco definido por este eje y unas ramificaciones que me ayudan a darle esa connotación de árbol, y ya con eso le doy ese lenguaje orgánico. Inclusive hay estilos. En el modo de hacer árboles hay muchos estilos. Hay quienes les hacen estas rayas que uno, pues, como que denotan la idea de las ramas. Bueno, le dan un lenguaje especial. A mí no me disgusta ese modo de abstraer, ¿sí? Es una manera. Hay muchas maneras de abstraer. También recomiendo aquí, lo recomendable tanto para las figuras humanas como para los árboles es consumir muchas ideas de cómo se hacen, ver referentes en internet de cómo se hace la figura y la arborización arquitectónica de la figura humana y la arborización arquitectónica, porque versiones y estilos y maneras de abstraer hay infinitas, y el dibujante o el arquitecto mismo desarrolla su estilo. Entonces yo aquí nada más les muestro un repertorio muy pequeño de cómo podría ser, pero hay muchas otras maneras.
Bueno, entonces en este caso tengo este árbol yo lo voy a hacer en este estilo que genero esta curva acá y ya con esta curva genero una sombra por este lado. Ahorita cuando le dé la expresión lo van a ver, pero ven que es como una especie de ameba con su eje y con unas ramitas. Esa es una manera de hacerlo. Sí es bueno saber que existen diferentes tipos de árboles y los voy a dejar aquí chiquitos en esquema. Los voy a poner aquí pequeños de acá para arriba. Es bueno conocerlo porque eso le da, digamos, diversidad al dibujo y le da riqueza al dibujo. Entonces, tengo árboles que tienen, digamos, de los árboles ornamentales, que son los que utilizamos de pronto en las ciudades, en contextos urbanos, para generar sombra, eh, para refrescar el ambiente. Hay varios tipos de árboles. Hay unos que son de copa ovalada u ovoide, digamos más de este tipo. Pues tengo mis ramificaciones. Quedó chistoso. Hay otros de forma piramidal, como los pinos. Hay otros de forma tipo sombrilla, que tienen las copas del árbol, digamos, los grupos de hojas de esta manera, muy horizontales y pues que digamos, son ideales para generar sombra, por ser tipo sombrilla. Y los tipo columna, como los cipreses, que son de esta manera, mucho más verticales pues. Son tipologías de árboles que uno podría tener en cuenta dentro del dibujo. Entonces aquí yo me voy a hacer algunos árboles. ¿De qué depende la altura de los árboles? Simplemente, si un árbol llega hasta esta altura, a la altura de la línea del horizonte, digamos un árbol aquí, voy a poner un árbol aquí cerca, tapando a las personas. Este árbol no se alcanzaría a ver tan fácil, pero voy a poner aquí un árbol tapando a estas personas. Y así bajito. Es un árbol que tiene unos 60 de alto porque llega hasta la línea de horizonte. Ese tipo de árboles pues es un arbusto realmente, ¿sí? Y pues también existen, también se pueden pensar, se pueden considerar, ser conscientes, aplicarlos dentro del dibujo. Árboles así de pequeños, pues serían arbustos. Ya más arriba de la línea de horizonte, dependiendo de cuántas veces sea su altura, si yo estoy en este punto y desde el piso hasta la línea de horizonte mide 1,60 y yo duplico esa altura, pues ya mide 3,20. Si le doy otra vez esa altura, pues ya mide 3,20 más otros 1,60. Otro elemento que, si uno tiene un paisaje totalmente abierto, es pensar de pronto en el horizonte y las montañas. Entonces yo a veces a las perspectivas les hago aquí unas montañas, ¿sí? Pues dependiendo de su magnitud, pues uno siente que son más grandes o más pequeñas. Pero la regla aquí que no se puede romper es que debajo de la línea de horizonte no puede verse un skyline. El skyline es la línea que rompe o que parte el cielo de la tierra. El skyline nunca va a bajar de la línea de horizonte, la línea que siempre divide el cielo de la tierra, incluido con montañas, siempre va desde el horizonte hacia arriba. Eso cuando hay topografía. Aquí ya casi no se ve. Pero por ejemplo aquí traté de hacer esa montaña. ¿Listo? Y ya, eso sería en términos básicos. No voy a alargar el video, no voy a explicar más cosas porque la idea es ser mucho más concreto. Aquí ya lo que resta es dar la expresión. Entonces lo que voy a hacer es, como había dicho, trabajamos con el 0,100 con la construcción, el 0,2 en las líneas generales y ya ahorita trabajamos de pronto con otros rapidógrafos. A ver si amerita dar otros elementos de expresión. Entonces este plano, este volumen, para que resalte ya, puedo irlo trabajando con mi rapidógrafo 0,2. Voy aquí a generar estas líneas de como está churado para que se siente ese plano ahí fuerte. Acá también. Eso también me ayuda a indicar materialidad. Quizás sea de madera ese espacio. Listo. Tenemos aquí esa placita del lado, pues es un espacio que se proyecta desde acá hasta la izquierda, ¿sí? Y tiene aproximadamente un ancho de 2 veces el cubo, entonces aquí uno y aquí dos, y desde aquí lo puedo fugar hacia allá. Y esa es mi placita, con este piso hacia acá. Y aquí es donde arrancaría mi otro volumen en el que estamos metidos. Pero este es mejor hacerlo con un rapidógrafo más grueso. Es decir, aquí seguimos trabajando el tema de la perspectiva atmosférica y es que lo que es más cercano lo dejamos más grueso y lo que es más lejano queda lo más delgado posible. Aquí lo dibujo es como para que lo comencemos a resaltar y a ver mucho mejor. ¿Sí? Súper importante aquí ya mi árbol. Ya lo puedo ir resaltando más, el mismo tronco lo puedo sacar aquí más, darle más fuerza a este árbol.
Esto lo puedo dar un poquito de fuerza. Puedo generar aquí una churada por este lado. Hago aquí este efecto de curva, pero es como una abstracción de la sombra, como muy caricaturizado, muy simplificado. Y ya me da una idea de volumen. El arbusto también aquí hago el mismo efecto. Los árboles de atrás los puedo dejar así delgados porque ya están más lejos, al igual que las montañas. Entonces así está muy bien dejarlos, no hay necesidad de darle más grosor. Lo que sí podemos hacer acá es, aquí voy a tomar un 0,5 para comenzar a dibujar esto que es más cercano y que quede más fuerte. Es más, este árbol podemos darle más fuerza porque está cercano. Este dejémoslo así porque está un poquito más lejos, pero este que está más cercano sí podemos aquí darle ese peso. Y al espacio como tal, en este caso estoy usando otro rapidógrafo de este juego de rapidógrafos, el más grueso es el 0,8 y utilizo el más grueso para el espacio en el que estamos metidos. Esta lateral, la de abajo del plano de piso, la del lado derecho, y tengo este marco ya como ven dibujado con mayor fuerza. También puedo dibujar las aristas que se fugan con más fuerza y se siente así pues que el volumen está más cercano. Esta figura humana, recuerden que pues lo esencial es transmitir la idea de que tiene una cabeza, que existe un tronco, entonces es muy abstracta como pueden ver. Y ya con eso nos damos una idea aquí de que hay una figura humana. Pues un par de detalles que le hagan sentir que tiene un atuendo y ya está, no hace falta más. Y ya tendremos pues la expresión en líneas de los contornos de los objetos. Faltaría la expresión que nos generan los achurados, principalmente los achurados y parte del cielo, que también es, digamos, contribuye a darle una expresión y una atmósfera al dibujo. Entonces, estos achurados de este espacio en el que el observador está metido pueden ir acá con un achurado que se va fugando, digamos con el punto de fuga. Toda línea que se fuga cuando va llegando a la línea de horizonte queda horizontal y ahí vuelve y comienza a quedar cada vez más para abajo, en este caso particular más para abajo. Aquí se repite lo mismo. Aquí vamos con nuestro punto de fuga. Cuando vamos llegando a la línea de horizonte queda horizontal, es decir, estas líneas están a la altura de 1,60 y quedan horizontales. Y aquí continúan mis fugas. Entonces ya aquí tengo una idea del espacio, pues, donde estamos, o donde está la persona o el observador metido junto con esta otra figura humana. Demos también un poco de fuerza con el 0,2. A la figura humana que está allá atrás, esta. La que está allá. También. Estas ya pueden ser más, le hago menos fuerza, que sean más delgaditas. Le haría más personas, pero ya no me caben. Aquí puede haber un grupo de personas allá lejos. Podrían ser más delgaditas. Listo, y a este piso le va a hacer una churada, al de la placita, al de este cuadrado de acá. Al de esta placita. Le haré aquí un achurado. En ese mismo sentido como está en la militar. Y son puras rayitas horizontales que cada vez que voy bajando, como están más cerca, pues pueden ser ir siendo más anchas. Y eso contribuye también a dar una sensación de profundidad, ¿no? La densidad del achurado, cómo va cambiando, cuando es más denso más lejos, cuando es menos denso más cerca. Listo, ya aquí está la general de la perspectiva. Si se quiere se pueden agregar un poquito aquí una idea de sombras, unos óvalos bajo los árboles. Aquí este casi no se alcanza a ver, pero este sí podemos hacer un achuradito con un óvalo debajo del árbol, como dando una noción de sombra. La persona también un óvalo debajo y lo mismo, como si la luz viniera desde el lado derecho, tal cual pues también transmite las sombras al interior de los árboles, bueno, abajo de los árboles. Esto es lo mismo, solo que este como está más lejos, más suavecito. Eso. Y listo. Tendremos aquí pues un piso que le podemos poner aquí puntos como si fuera una zona blanda, un césped, yo que sé. A veces, bueno, rayitas verticales así también le ayudan a dar como
una idea de pasto, de césped. Y pues entre más cerca, más grandes, ¿no? Ya más lejos pues ya se pierden. Aquí puros puntitos, 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 puntitos. Bueno, con el 0,5 vamos a hacer una idea de cielo, muy abstracta. Entonces el cielo también como es como una imagen que va hasta el horizonte. Entonces es como una imagen que vaya en el cielo y va hasta el horizonte. Entonces allá cerca a las montañas del horizonte es más tupido igual que el achurado. Yo lo que hago es un zigzag de esta manera y como así muy orgánico, conforme me acerco, pues queda más grande. Y ya eso me da una idea de cielo. Aquí también adentro se alcanzan a ver las montañas, poner algunos elementos verticales como si fueran árboles. Aquí de repente le podemos agregar otro árbol así. Y ya eso le comienza a dar una noción de escala, de profundidad. Listo, hasta ahí quedaría el dibujo. Ese sería nuestro dibujo ambientado. Esos serían los elementos para ambientar árboles y figuras humanas. Con un poco de achurados, un poco de cielo, de línea de horizonte y montañas. Entonces espero que se haya entendido, que se haya aprendido algo. Entonces, listo. Creo que es todo. Vamos a firmar esto. Voy a poner el 02 acá. Oh, yes. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos veremos en otro video.